Me llamo Lucía y tengo 32 años. Cuando el abogado pronunció mi nombre durante la lectura del testamento de mi abuelo, jamás imaginé que aquella tarde cambiaría mi vida para siempre. La sala estaba llena. Mi padre ocupaba la primera fila junto a mi hermana Verónica. Ambos llevaban expresiones confiadas, casi triunfales. Durante años habían repetido que el abuelo Julián no tenía nada, que era un anciano arruinado que se había aferrado a una vieja casa en ruinas porque no podía permitirse algo mejor. Yo era la única persona que seguía visitándolo cada semana. Lo llevaba a sus citas médicas, le hacía las compras y me sentaba durante horas a escuchar sus historias. Nunca lo hice esperando una recompensa. Pero mi familia sí pensaba eso. Por eso, cuando el abogado abrió la carpeta y comenzó a repartir la herencia, todos parecían convencidos de que recibirían algo importante. Mi hermana heredó varias cuentas bancarias. Mi padre recibió una colección de terrenos agrícolas. 2 primos obtuvieron inversiones y acciones. Las sonrisas crecían alrededor de la mesa. Entonces llegó mi turno. El abogado acomodó sus gafas. A Lucía Morales le corresponde la propiedad ubicada en el kilómetro 18 de la carretera vieja, junto con $10 estadounidenses. Hubo unos segundos de silencio. Después ocurrió exactamente lo que aparece en esta historia. La habitación explotó en carcajadas. Las risas resonaron entre las paredes. Mi hermana se cubrió la boca para disimular. Mis primos ni siquiera lo intentaron. Y mi padre fue el peor de todos. Se inclinó hacia atrás y soltó una carcajada tan fuerte que incluso el abogado levantó la vista. ¿Una casa chatarra y $10? Dijo entre risas. Increíble. Algunas personas intentaron contenerse, pero el daño ya estaba hecho. Yo permanecí sentada. No dije nada. El abogado me entregó una carpeta pequeña. Dentro había la escritura de la propiedad y un sobre amarillo. Nada más. Mi padre volvió a hablar. Te lo dije durante años. Lo miré. Su sonrisa era cruel. Entonces pronunció unas palabras que jamás olvidaría. Perdiste tu tiempo con un viejo arruinado, ahora te toca un montón de basura. Varias personas volvieron a reír. Yo observé el sobre amarillo. No parecía especial. Era viejo. Estaba doblado por las esquinas. Tenía manchas de humedad. Pero algo me llamó la atención. Mi abuelo era extremadamente meticuloso. Nunca dejaba nada al azar. Jamás. Y aquel sobre estaba sellado con una precisión extraña. Como si hubiera querido proteger algo. La reunión terminó poco después. Todos comenzaron a felicitarse mutuamente por sus herencias. Mi padre conversaba con unos familiares sobre los terrenos que había recibido. Parecía satisfecho. Demasiado satisfecho. Antes de salir, me acerqué al abogado. ¿Eso es todo lo que dejó para mí? El hombre dudó unos segundos. Eso es lo que figura en el testamento. ¿Y la casa? Según los registros, está en muy malas condiciones. Asentí. No insistí. Guardé la carpeta bajo el brazo y abandoné el edificio. Mientras caminaba hacia mi coche, recordé algo que mi abuelo solía repetir. Las cosas valiosas rara vez parecen valiosas al principio. En aquel momento pensé que solo era una de sus frases favoritas. No sabía que estaba a punto de descubrir cuánto significaban realmente esas palabras. Esa misma tarde conduje hasta la propiedad. La casa estaba exactamente igual que la recordaba. Vieja. Descuidada. Cubierta por años de abandono. Las ventanas estaban sucias. Parte de la pintura se había desprendido. La cerca prácticamente había desaparecido. Si alguien la hubiera visto desde la carretera, habría pensado que era una construcción sin valor. Entré. El olor a madera antigua seguía allí. Durante unos minutos recorrí cada habitación. Todo parecía normal. Nada indicaba la existencia de un secreto. Nada justificaba que el abuelo hubiera decidido dejarme aquella propiedad mientras repartía el resto de sus bienes entre los demás. Cuando llegué a la cocina,
Me senté frente a la mesa donde tantas veces habíamos compartido café. Saqué el sobre amarillo. Lo observé detenidamente. El papel estaba envejecido. Había una única palabra escrita con la letra del abuelo. Confía. Sentí un escalofrío. Abrí el sobre con cuidado. Dentro encontré un billete de $10. Solo eso. Ni cartas. Ni instrucciones. Ni mapas. Nada. Me quedé mirando el billete durante varios segundos. Entonces noté algo extraño. Mi abuelo había marcado discretamente una parte del número de serie con una diminuta línea hecha con bolígrafo azul. No era una marca accidental. Era deliberada. La observé una y otra vez. ¿Por qué alguien marcaría el número de serie de un simple billete? No tenía sentido. A menos que quisiera que alguien lo revisara. Mi corazón comenzó a acelerarse. Recordé la forma en que el abuelo resolvía crucigramas. Los acertijos que inventaba. Los mensajes ocultos que dejaba en cumpleaños y reuniones familiares. Siempre había disfrutado los desafíos. Quizá aquello era otro. Tomé una fotografía del billete. Amplié la imagen. Volví a observar el número. Había algo allí. Algo que no encajaba. Algo que mi abuelo quería que encontrara. Y por primera vez desde la lectura del testamento, sonreí. Porque mientras todos celebraban sus herencias, yo tenía la sensación de que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Y estaba segura de una cosa. Mi abuelo Julián jamás me habría dejado una casa chatarra y $10 sin motivo alguno. Esa noche no pude dormir. El número de serie del billete de $10 permanecía en mi cabeza como una canción imposible de olvidar. Mi abuelo jamás hacía nada sin una razón. Si había marcado aquel número, era porque quería que yo lo siguiera. A la mañana siguiente fui a una cafetería y utilicé mi portátil para investigar. Probé distintas combinaciones. Fechas. Coordenadas. Números de cuenta. Registros de propiedad. Nada. Después recordé algo importante. Mi abuelo había trabajado durante años en una empresa de transporte ferroviario. Conocía sistemas de inventario, registros y códigos internos. Decidí introducir solamente la parte del número que había señalado. Entonces apareció un resultado. Un documento antiguo. Un registro archivado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El código coincidía con un depósito privado registrado décadas atrás. El propietario original era mi abuelo. Me quedé inmóvil. Volví a leerlo. Luego otra vez. No estaba imaginándolo. Aquel número estaba vinculado a una caja de seguridad olvidada hacía más de 30 años. El depósito pertenecía a una pequeña entidad financiera que había sido absorbida por otra compañía. Después de varias llamadas logré localizar la sucursal que conservaba los archivos históricos. Cuando expliqué la situación, me pidieron documentación. Envié el certificado de defunción, el testamento y la escritura. 2 días después recibí una llamada. Señora Morales, creemos que tiene derecho a solicitar la apertura de una caja de seguridad registrada por su abuelo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué contiene? No tenemos autorización para saberlo. La cita fue programada para el viernes. Mientras tanto, la noticia de mi herencia seguía circulando entre la familia. Mi padre no perdía ninguna oportunidad para burlarse. Recibía mensajes indirectos. Comentarios sarcásticos. Incluso fotografías de los terrenos que había heredado. Él quería que todos vieran quién había ganado. Pero yo ya no respondía. Porque algo me decía que todavía no conocíamos toda la verdad. El viernes llegué a la sucursal. Un empleado me acompañó hasta una sala privada. Sacó una pequeña caja metálica. La colocó frente a mí. Puede abrirla. Mis manos temblaban. Introduje la llave proporcionada por el banco. Giré el mecanismo. La tapa se abrió lentamente. Y me quedé sin palabras. Dentro había documentos.
Muchos documentos. Carpetas completas. Contratos. Escrituras. Registros notariales. Y una carta. La reconocí al instante. Era la letra de mi abuelo. La abrí. Querida Lucía. Si estás leyendo esto, significa que fuiste la única persona que prestó atención. Sabía que los demás perseguían mi dinero. Tú me ofreciste algo mucho más valioso, tiempo. Por eso decidí dejarte la verdad. Seguí leyendo con lágrimas en los ojos. Mi abuelo explicaba que años atrás había descubierto algo relacionado con varias propiedades familiares. Algo que había mantenido oculto durante décadas. Entre los documentos encontré la razón. Mi padre. Mi propio padre. Había transferido ilegalmente varias propiedades del patrimonio familiar utilizando firmas falsificadas cuando mi abuelo comenzó a tener problemas de salud. Durante años se había apropiado de terrenos, cuentas y beneficios que no le pertenecían. Pero el abuelo lo había descubierto. En lugar de enfrentarlo inmediatamente, reunió pruebas. Durante años. Pruebas irrefutables. Documentos originales. Copias certificadas. Registros notariales. Transferencias bancarias. Todo estaba allí. Mi abuelo había construido un expediente completo. Y ahora estaba en mis manos. Seguí revisando el contenido. Entonces encontré algo todavía más impactante. Varias propiedades que oficialmente figuraban como vendidas seguían perteneciendo legalmente al patrimonio familiar debido a errores deliberados que el abuelo había introducido en ciertos registros para impedir que fueran robadas definitivamente. Su valor actual era enorme. Mucho mayor que toda la herencia repartida durante la lectura del testamento. Comprendí entonces el verdadero significado de aquella casa aparentemente inútil. La propiedad no era el premio. Era la llave. Los documentos demostraban que la casa estaba construida sobre el terreno principal que conectaba todas aquellas propiedades. Sin ella, nadie podía reclamar legalmente el conjunto completo. Por eso me la había dejado. Por eso los $10. Por eso el número de serie. Todo había sido planeado. Salí del banco y llamé inmediatamente al abogado del testamento. Durante semanas trabajamos en silencio. Presentamos documentación. Solicitamos revisiones. Iniciamos procedimientos legales. Y finalmente llegó el día. Mi padre fue citado ante las autoridades. Al principio estaba confiado. Incluso sonreía. Pero esa actitud desapareció cuando comenzaron a mostrarle documento tras documento. Firma tras firma. Transferencia tras transferencia. Prueba tras prueba. Vi cómo el color abandonaba lentamente su rostro. Entonces ocurrió exactamente lo que jamás olvidaré. Mi padre se derrumbó. El hombre que había reído durante la lectura del testamento. El hombre que me llamó ingenua. El hombre que aseguró que había perdido mi tiempo cuidando a mi abuelo. Ahora estaba sentado frente a una mesa incapaz de responder. Porque la verdad finalmente lo había alcanzado. Las investigaciones continuaron durante meses. Las propiedades fueron recuperadas. Los activos regresaron al patrimonio familiar legítimo. Y como heredera designada por mi abuelo, la mayor parte quedó bajo mi administración. La diferencia económica era enorme. Pero lo que más valoré no fue el dinero. Fue comprender que mi abuelo había confiado en mí cuando nadie más lo hizo. Nadie más lo hizo. Meses después regresé a la vieja casa. La misma casa que todos llamaban chatarra. La restauré. Conservé la mesa de la cocina. Conservé sus fotografías. Conservé su sillón favorito. Y una tarde me senté allí con una taza de café. Pensé en la lectura del testamento. En las carcajadas. En las burlas. En las palabras de mi padre. Perdiste tu tiempo con un viejo arruinado. Sonreí. Porque había estado equivocado desde el principio. Yo nunca perdí mi tiempo. Lo invertí en la única persona que realmente merecía mi lealtad. Y al final, no fue una fortuna lo que mi abuelo me dejó.
fue algo mucho más poderoso. La verdad.